En el corazón de la noche, la oscuridad se adueñaba del mundo y yo, cautivo de mi propia decisión, conducía por una carretera desconocida. Las sombras parecían moverse, susurrando secretos entre ellas, y cada kilómetro que recorría me sumergía más en un abismo de incertidumbre y miedo. Esta no era una ruta común. La había elegido para evitar el tráfico, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. La carretera, rodeada de un bosque espeso, parecía no tener fin. La radio, antes compañera fiel, ahora solo emitía un ruido estático que aumentaba mi sensación de aislamiento. Las únicas luces eran las de mi coche, iluminando un camino que parecía devorar la luz misma. Entonces la vi. Una figura en la orilla de la carretera, una mujer de blanco, con una palidez que competía con la luz de la luna. Mis instintos gritaban que siguiera adelante, pero algo en su mirada me atrapó. Sus ojos eran como dos abismos, y su voz, cuando habló, tenía el tono de un susurro, pero resonaba en mi mente con la claridad de un grito. «Ven», dijo, y sin saber cómo, me encontré siguiéndola. Dejé el coche atrás, adentrándome en el bosque. El suelo crujía bajo mis pies y la brisa nocturna susurraba palabras incomprensibles. Cada paso parecía alejarme más del mundo que conocía. La llevé hasta un claro, donde las sombras danzaban alrededor de las tumbas de un viejo cementerio. La mujer se desvaneció, dejándome solo con el susurro del viento y el eco de mis propios latidos. Al intentar regresar, descubrí que mi coche había desaparecido. El pánico se apoderó de mí. Estaba perdido, atrapado en un lugar que desafiaba toda lógica. Las tumbas parecían moverse, susurrantes, llamándome. Entonces las vi. Figuras sombrías emergiendo de las sombras, espectros de otro tiempo. Sus rostros, marcados por el dolor y el abandono, se giraban hacia mí, sus ojos vacíos reflejando una desesperación eterna. Un frío sobrenatural me envolvía, y sus voces, ahora claras, contaban historias de vidas truncadas y sueños rotos. Corrí, tropezando entre las lápidas, buscando una salida que parecía no existir. La luna, ahora completamente oculta tras las nubes, dejó el cementerio en una oscuridad casi total. Solo podía oír mis pasos, el latido frenético de mi corazón y los susurros de las sombras que me rodeaban. Entonces ella reapareció. La mujer de blanco, su rostro ahora deformado por una sonrisa malévola, avanzaba hacia mí. Sus manos se extendían, no para ofrecer ayuda, sino para arrastrarme a un destino inimaginable. En ese momento comprendí la verdad horrorosa. La carretera, la mujer, el cementerio, todo era una trampa, un laberinto construido por almas perdidas y atormentadas. El final de mi historia llegó de forma abrupta, un giro inesperado en esta pesadilla sin fin. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, las luces de un coche aparecieron en la distancia. Era real, tangible, una salvación de mi tormento. Corrí hacia él, gritando por ayuda. El conductor, sorprendido, frenó justo a tiempo. Al explicarle mi aterradora experiencia, su rostro palideció. «Esta carretera», comenzó. «Hace años, una mujer murió aquí en un accidente. Dicen que su espíritu aún deambula, buscando llevar a los vivos consigo». Mientras el coche se alejaba del cementerio, miré hacia atrás. La mujer de blanco me observaba desde la distancia, su figura desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Supe entonces que había escapado por poco, pero también comprendí que aquellos caminos nocturnos ocultaban secretos y horrores que iban más allá de la comprensión humana. Esta experiencia cambió mi vida para siempre. Nunca más volví a conducir de noche, y cada vez que escucho una historia sobre carreteras embrujadas, un escalofrío recorre mi espina dorsal, porque sé que, en alguna parte, en alguna oscura carretera, ella sigue esperando, acechando a su próxima víctima.